40 ciudades de los Estados Unidos, incluyendo Washington. Anoche hubo gases lacrimógenos, hubo llamaradas, y en un intento por frenar estas protestas antirracistas, vigilias y mítines en un centenar de ciudades de Estados Unidos, se impusieron toques de queda y 5,000 soldados de la Guardia Nacional, cuya labor fue avalada por el presidente Donald Trump, vigilaron las calles en 15 estados, y en Washington otros 2,000 están listos para intervenir de ser necesario. Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está desplegando agentes en todo el país para sumar esfuerzos para controlar las movilizaciones por la muerte del afroamericano George Floyd durante su detención hace una semana. Normalmente los agentes de la patrulla fronteriza se concentran en zonas limítrofes, pero ahora los van a tener que utilizar hasta para la vigilancia del interior del territorio de los Estados Unidos. El análisis y el punto de vista del periodista internacional Juan María Naveja. Fea la cosa se está poniendo en Estados Unidos por este suceso, ¿verdad, Juan María? Estaba fea, Poncho, buenos días a la audiencia. Estaba fea y se está poniendo peor. Estaba fea porque la pandemia le ha pegado fuerte. Recordemos que Estados Unidos es el epicentro del mundo con más de 104,000 muertos. Esto ya ubica simple y sencillamente lo que está pasando en los Estados Unidos. Y pues si estaba fea, se puso peor en el momento en que la semana pasada, como tú estabas comentando, Poncho, y dándole un poquito de contexto a nuestra audiencia, cuando se fue sometido un hombre negro por cuatro policías en Minneapolis, Minnesota. El detalle de todo esto es que uno de ellos, de nombre Derek Chauvin, puso su rodilla en el cuello de esta persona, George Floyd, lo estuvo presionando con la rodilla, y los otros dos compañeros lo sometían al mismo tiempo, y lo que ha molestado sobre todo la manera en que muere, pero que el detenido constantemente decía no puedo respirar, e ignoraron totalmente los gritos de desesperación del detenido. Llegó la ambulancia, se lo llevó, y cuando llegó al hospital, allí perdió la vida. El forense ha anticipado que no murió por asfixia, sino que murió por otras complicaciones que tenía esta persona, George Floyd, una persona que nació en Carolina del Norte, vivió en Houston, estuvo incluso como cantante de rap, fíjate, Poncho, y después se desempeñaba como guardia de seguridad en Minneapolis. De hecho, hay una propietaria hispana de una estación de radio y de un local de baile y de fiesta que había contratado a los dos amigos, que los dos le habían dado servicios en algún momento, tanto el policía como esta persona, como George Floyd. Lo curioso de todo esto es que se conocían, sabían quiénes eran uno y otro, y bueno, pues es como ha venido mostrándose la inquietud, el malestar en toda la ciudadanía en los Estados Unidos. La verdad es que este crimen no se puede calificar de esta manera, Poncho, no puedes mencionar que se trata de una muerte, no, es un asesinato, porque la forma en cómo reaccionó la policía fue en esas condiciones, como un verdadero asesinato, que es lo que ha molestado a la comunidad, en general a las minorías, porque mucha gente dice a los negros, no, las minorías son las que están reaccionando, porque son las que normalmente sufren las vejaciones por parte de los policías. Ya decías tú, Poncho, 40 ciudades han tenido movilizaciones de todo tipo, y se calcula, échale nada más, 4,000 detenidos hasta este momento. Para un país como Estados Unidos, que normalmente tiene mucho orden en cuestiones de seguridad, es una gran cantidad, pero las manifestaciones no han parado. Y bueno, pues, ¿quién crees que tiene un punto de vista diferente, Poncho? ¿Quién? Pues, ¿quién será? Pues te imaginarás bien, porque dice el presidente Donald Trump que es la extrema izquierda y los fascistas los que están emprendiendo todas estas acciones. Y bueno, pues el día de ayer las manifestaciones, tanto sábado como domingo, se estuvieron registrando cerca de la Casa Blanca. Esto motivó que el presidente de los Estados Unidos fuera llevado por el espacio de una hora al búnker de los sótanos de la Casa Blanca, que por cierto, por primera vez en la historia, estuvo a oscuras, apagaron todas las luces, Poncho, de la Casa Blanca. Todo esto sucedió en el curso del fin de semana, en donde en estas 40 ciudades, prácticamente en todas, se
a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, a diferencia de otros lugares, Poncho, no es una guardia armada. Se trata de elementos que son más bien disuasorios, que contienen, y para las detenciones está la policía es la que se encarga de hacer las detenciones y de actuar armada. Y por eso la Guardia Nacional tiene una gran participación, participan miles de personas, miles de efectivos en estas acciones. Por lo tanto, pues creo que lo que está pasando en Estados Unidos es un problema racial que no crees que se va a acabar pronto, va a tardar un buen tiempo, va a tener múltiples repercusiones. Recordarás, el antecedente es de hace 11 años, cuando otro hombre negro fue asesinado también por un policía, y eso llevó pues años de muchos comentarios, de muchas discusiones, de muchas deliberaciones, pero ahora se siente, Poncho, que la comunidad negra está reaccionando muchísimo más fuerte, muchísimo más violenta, sobre todo en diferentes lugares de los Estados Unidos, Poncho. Y le abona la actitud del presidente Donald Trump, ¿no? Que en lugar de decir, oye, pues hay que hacer justicia, se defiende pues con ataques. Oye, Juan, el origen de esta detención se da porque Floyd entró a una tienda y quiso pagar con un billete de $20 que supuestamente era falso, ¿verdad? Sí, realmente eso fue, y digo, lo sorpresivo de todo esto, Poncho, es que en esa zona él lo conocían perfectamente, y bueno, pues ahora van a salir muchas virtudes, ¿no? En general se habla de que era un tipo pacífico, a pesar de que se dedicaba a las labores de seguridad, se dice que era un hombre pacífico que simplemente estaba haciendo una adquisición, y de allí vino el llamado a la policía, pero lo someten 4 personas. También era un hombre muy corpulento, que no era fácil de someter en cualquier caso, ¿no? Y su muerte se da porque le pone la rodilla en el cuello y lo estrangula con su rodilla contra el piso durante 8 minutos con 46 segundos, contabilizado por quien estuvo grabando todas las acciones del policía Derek Chauvin, que fue el agresor directo, y los otros que estaban viendo ahí ayudando, Tou Tao, Alexander Quen y Thomas K. Lane. Fíjate, fueron, como tú dices, 8 minutos en los que él tiene la cabeza, un lado de la cabeza en el piso, en el asfalto, y en el otro lado de la cabeza tiene la rodilla del policía. En esos 8 minutos él insiste en que no puede respirar. Lo suben todavía con vida a la ambulancia y le dan los primeros auxilios. Sin embargo, cuando llega al hospital muere. Hasta ahora es lo que han venido tratando de argumentar, que no fue a causa de la presión, sino una serie de complicaciones de salud que él ya tenía, particularmente problemas cardiovasculares, pero como quiera que sea, pues fue lo que originó el deceso, fue lo que originó la muerte de este policía. Este delincuente, presunto delincuente. Sí, así es, y en este caso ya ha estado en 2 cárceles, está detenido. Se habla de que por lo menos serían desde 10 años de cárcel hasta cadena perpetua, pero también los otros 3 policías están siendo señalados. En este caso, en Minnesota, estamos hablando de que es un estado demócrata, es un estado que tiene gobernador y alcalde demócratas. Entonces, esto le da un giro, una posición interesante, pero de todas maneras ya el Departamento de Justicia, el secretario Barr, ha tratado de ir por el lado del presidente Trump, en el sentido de señalar que se trata de acciones, sobre todo las manifestaciones, no hablando de las manifestaciones, que son manifestaciones de extremistas que están tratando de crear y generar caos. Todo esto, Poncho, ocurre en el marco de la cercanía de unas elecciones programadas para el 3 de noviembre, en las cuales Donald Trump buscará la reelección. Y bueno, pues a él realmente la base negra no le preocupa tanto, porque él no tiene ese voto. Ese voto prácticamente lo tiene perdido el presidente Trump, por lo tanto, digo, no señalo que vaya a ignorar, no puede ignorar todo lo que está pasando en el país. Sin embargo, no es un voto que le vaya a favorecer. Él tiene muy claro el voto que está buscando y que en muchos momentos
pues contrasta y hasta simpatiza con este tipo de excesos por parte de la policía. Entonces, por eso te decía que va a ser de aquí en adelante una situación de mucha tensión. Fue conmovedor lo que sucedió el sábado pasado en Miami, cuando empezaron a llegar manifestantes al centro de Miami, Poncho, y la policía, lejos de reprimirlos, pusieron una rodilla en el piso, ofreciendo como una disculpa, y fue una acción que realmente despertó pues una sensación diferente a lo que ha venido pasando en todo el país, Poncho. Bueno, oye Juan María, tengo una pregunta que te hace un radio escucha, pues no tiene directamente ninguna relación con esto, pero dice que a ver si tú le puedes explicar que por qué el peso de unas semanas a la fecha se ha reevaluado frente al dólar marginalmente. Pregunta, ¿esto a qué se debe? ¿Al manejo interno del Banco de México o a factores externos como que el dólar se está devaluando hacia muchas monedas del mundo? Me imagino que frente a muchas monedas del mundo. Juez Luis Manuel Cortés te manda saludos. Gracias. Como soy economista, y entiendo que es lo que está pasando con el movimiento monetario en el mundo. Lo que ha sucedido es que el precio del petróleo se ha estado revaluando, ha estado mejorando el precio del petróleo, que ya ha estado rayando más de los $30, y esto para el peso mexicano tiene una gran importancia, y el cóctel se complementa con una serie de factores. Los factores, efectivamente, el Banco de México ha tenido un buen desempeño. El Banco de México es responsable de la política monetaria del país y es quien establece los límites. Sin embargo, hasta ahora no ha habido necesidad que se utilicen las reservas monetarias, las reservas estratégicas del país. Ha sido más bien los factores externos los que han predominado, y son esto. Mira, Poncho, perdón que lo mezcle, pero como el presidente constantemente se refiere a estos temas cuando le conviene. Por ejemplo, el precio de la gasolina. La gasolina anduvo en unos precios muy bajos en algunos lugares, precisamente por la caída del precio del barril de petróleo, que ahora que ha estado subiendo, pues vuelve a subir la gasolina, que de andar en 6 pesos en algunos lugares, ahora anda en 14, y por ejemplo en Guadalajara anda en el rango de los 20 pesos. Es más o menos el fenómeno internacional que ocurre. ¿Por qué? Pues porque la economía ya se encuentra interrelacionada de tal manera que todo va teniendo un pequeño margen, y como la economía mexicana es tan dependiente del petróleo, pues la moneda va teniendo esa situación. Pero en general es lo que ha venido sucediendo. El dólar efectivamente también ha tenido altibajos, pero sigue siendo una moneda muy sólida, sigue siendo una moneda muy fuerte. Pero también, digamos, Poncho, y esto ya como corolario, que el peso ha sido la moneda que en esta racha de la pandemia más se ha depreciado, como al contrario el año pasado estuvo como una de las monedas más apreciadas entre las monedas latinoamericanas, Poncho. Es correcto. Pues también, Poncho, sí, vivir una racha de viajes espaciales. Lo que ocurrió el sábado pasado es histórico. El regreso de actividades espaciales, del envío de naves tripuladas por parte de Estados Unidos es histórico, pero no solamente por el 11 años que no se registraban estos viajes al espacio, sino que también está sucediendo en ocasiones que está haciendo una nave comercial. Se está tratando de la empresa estamos perdiendo. Quien es el dueño de SpaceX, la empresa propietaria del cohete Dragon, que salió al espacio el pasado fin de semana, y que bueno, pues va a implicar mucho en el mundo. No serán muchas las generaciones que tengan la oportunidad de viajar al espacio después de estas experiencias que ya se están viviendo. Gracias, Juan María. A ver cuándo vamos para el espacio todos. Gracias. Hasta luego.